Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres bien. Soy el maestro David Rueda Calles. Me da mucho gusto estar con ustedes en una nueva emisión más del programa El Guía en tu casa, ahora en su nuevo modelo, Med Aprendinea. El día de hoy vamos a ver la secuencia 7 del libro Lengua y Comunicación 2. Para ello te invito que te relajes, reflexiones y realices las actividades que se prepararán en el transcurso de este programa. Bienvenidos. En esta sesión empezaremos viendo la secuencia 7, que lleva por nombre Poesía Popular. Recuerda que en esta secuencia leerás poemas y canciones populares para identificar algunas de las características de este tipo de textos. Recuerda los recursos literarios que se suelen emplear en la poesía oral y escrita. No olvidemos nuestro proyecto. Continuarás con la publicación de literatura libre de violencia. Realizarás lo siguiente: reconocimiento de textos que forman parte de la lírica popular en tu comunidad. Preselección de 3 textos que pertenecen a la poesía popular. Distinción de la temática en los textos preseleccionados. Reconocimiento del género popular al que pertenecen los textos preseleccionados. Identificación de los recursos literarios que emplean los textos preseleccionados. Selección y difusión de un texto. Preselección de las narraciones de tu comunidad. Reconocimiento de los textos de los elementos de cada narración. Identificación de las posibles violencias en las narraciones preseleccionadas para construir una cultura de paz. Selección de la narración que desees modificar. Recuerda que en las actividades que necesites realizar para alcanzar las metas resaltan con el icono de proyecto. Muy bien, empecemos con esta secuencia. Realizaremos la primera actividad de inicio. Identifica lo que ya sabes en torno a la poesía popular y los textos poéticos. En la siguiente tabla, anota el nombre de 2 poetas de tu comunidad o de estado y describe qué trata un poema o una canción que te guste. También marcarás con una paloma los textos poéticos que conoces y que has escuchado o leído. Al final de la lista, anota otros que no conoces o que no se encuentran en esto: villancico, corrido, calaverita literaria, canción de cuna, balona, coplas, bomba yucateca. Por último, te invito para que respondan las preguntas que se encuentran en la página 199 de tu libro. Excelente. Tenemos nuestro primer tema. Tema 1. Poemas populares. Los poemas y canciones y otras creaciones literarias que expresan sentimientos tienen un ritmo y juegan con el lenguaje para embellecerlo y pertenecen al género literario, denominado lírica. La lírica, según se cuenta la historia de la literatura, nació en Grecia en el siglo VII a.C. Tiene ese nombre porque en aquel entonces las composiciones poéticas no se escribían, sino se recitaban o cantaban acompañadas de un instrumento llamado lira. La lírica, desde su origen, no es un género que pertenezca únicamente al escrito. Todos los grupos sociales, incluidos los pueblos originarios y las comunidades indígenas, siempre han empleado la palabra hablada y la lírica para cantar, transmitir sus historias, creencias y saberes. A las creencias poéticas que un pueblo emplea para transmitir sus historias, creencias, costumbres, se le denomina lírica o poesía popular. Por lo que esto se dice que la poesía popular es el canto de su pueblo. Los temas abordados en la lírica popular se clasifican en las 3 grandes categorías explicadas en la siguiente página. Como se presentan los temas de la lírica popular divididos en 3: lo cotidiano, lo histórico y lo divino o espiritual. Ahora bien, lo cotidiano refiere a que se relacionan con la forma de vivir, con el día a día, o sea, con las costumbres. Por ejemplo, los refranes, las coplas, las bombas, los dichos, las canciones de cuna, entre otros. Lo histórico, dan a conocer la historia del pueblo, de algunos de sus acontecimientos más relevantes, o de las personas, por ejemplo, los corridos. Por último, lo espiritual. Este se relaciona con las creencias espirituales o religiosas de los pueblos, por ejemplo, los villancicos. Excelente. Veamos nuestra actividad 1. Actividad 1. Pregunta a tus familiares y amistades el nombre de algunas creencias populares de tu comunidad. Selecciona 2 canciones populares que estén libres de violencia, estereotipos y discriminación. Busca la letra de las 2 canciones
y anótalas en el cuaderno. Completa en la siguiente tabla con la información de las canciones identificadas. Fíjate que en el siguiente ejemplo, como puedes observar en la siguiente tabla, colocarás el título de la canción y del otro lado colocarás la temática o de qué trata la canción. Como puedes ver en el ejemplo, el nombre de la canción se llama Gracias a la vida, la cual hace referencia al agradecimiento. Esta reflexión acerca de cómo las personas podemos agradecer por las diferentes cosas o situaciones a nuestro alcance. Ahora bien, te invito para resolver la actividad que se encuentra en la página 201. Continuamos con el segundo tema. Tema 2. Características de la poesía popular. ¿Alguna vez te has preguntado, por ejemplo, quién es el autor o autora de Las Mañanitas? ¿Por qué se canta en casi todo México? Las Mañanitas es un ejemplo de la poesía popular. Es una canción anónima que casi todas las personas en México hemos aprendido mediante la oralidad. Forma parte de nuestras tradiciones, expresa emociones y sentimientos. Hay distintas versiones de esta y emplea diversos recursos literarios. A continuación, se indican algunas de las características de los recursos como forman parte de la lírica o poesía popular. Difunden las creencias, costumbres e historias de la comunidad. Comúnmente se transmiten de forma oral. Han pasado de una generación a otra. Suelen expresar emociones y sentimientos. Algunas de las creencias son anónimas. Suelen haber varias versiones de una misma creación. Emplean diversos recursos literarios. Algunos recurren al humor. La mayoría son breves. La poesía popular es un género literario que se caracteriza por su tradición oral y su arraigo a la cultura de un pueblo. A continuación, te explico algunas de sus características. Transmisión oral. La poesía popular se transmite de generación en generación a través de la palabra hablada. No se encuentra en libros ni en documentos escritos, sino en la mayoría de la colectividad y en la voz de quienes lo recitan o cantan. Anonimato. A menudo los poemas populares no tienen el autor específico. Son creaciones colectivas que han ido moldeando con el tiempo y las creencias compartidas. Brevedad. Los poemas populares suelen ser cortos y concisos. Su estructura se adapta a la facilidad de memorización y al ritmo de oralidad. Temas universales. La poesía popular aborda temas que son comunes para todas las culturas: el amor, la naturaleza, la muerte, la esperanza, la lucha, entre otros. Estos temas conectan con las personas y trascienden las barreras geográficas y temporales. Ritmo y musicalidad. La poesía popular a menudo se canta o se recita de un ritmo marcado. La musicalidad es parte esencial de su canto y poder evocador. El resumen. La poesía popular es el tesoro de la cultura que refleja la identidad y las emociones de un pueblo, y su belleza radica en su sencillez y autenticidad. Para reforzar el tema, realizaremos la actividad 2. Fortalece tus conocimientos en torno a la lírica popular. Lee las afirmaciones e indica con una paloma si son verdaderas con la letra V o falsas con la letra F. Afirmaciones. La tradición oral se refiere a todas las creencias y saberes que se han transmitido de boca en boca a lo largo del tiempo. ¿Verdadero o falso? La poesía popular forma parte de la tradición oral de un pueblo o comunidad. ¿Verdadero o falso? Leer o escuchar las creencias que pertenecen a la poesía popular de un lugar nos ayuda a conocer su historia, costumbres y creencias. ¿Verdadero o falso? La poesía popular no expresa ni busca generar sentimientos. ¿Verdadero o falso? La poesía popular no es literatura. Los corridos, sones, canciones de cuna y villancicos son ejemplos de la poesía popular. Los refranes y dichos, aunque son breves, son un ejemplo de la poesía popular. Por último, responde a las siguientes preguntas. Anota el título de una canción que aprendiste o conociste en tu niñez, porque alguien te la cantaba o te la recitaba, y responde, ¿de qué trata? ¿Consideras importante conocer y preservar la poesía popular de tu comunidad? ¿Por qué? Tus respuestas anótalas en la página 204 de tu libro.
Siguiendo con la secuencia, veamos el tema 3. Tema 3. Géneros de la poesía popular. Dentro de la poesía popular hay un sinnúmero de géneros, pues ya la sociedad, los pueblos y las comunidades son diversas. La poesía popular es un vasto universo que se nutre de la diversidad cultural y de las experiencias compartidas por diferentes comunidades. Cada género poético tiene su propia voz y refleja la idiosincrasia de quienes lo crean y lo cantan. En resumen, la poesía popular es un tesoro cultural que nos conecta con nuestras raíces y nos permite explorar la riqueza de la expresión humana. Algunos de los géneros se ubican en la poesía popular, los cuales son canciones de cuna, composiciones de un verso que cantan a las niñas y niños para que se duerman. Los corridos, canciones en las que relatan el acontecimiento histórico o se relata la vida y hazañas de una persona o grupo de personas. Las rondas infantiles, canciones destinadas a ser bailadas por niñas y niños, quienes generalmente deben formar un círculo o dar vueltas. Las coplas, composiciones casi siempre de 4 versos que usan el lenguaje coloquial y que incluyen rimas entre el segundo y cuarto verso. Calaveritas literarias, composiciones poéticas que se difunden durante el Día de Muertos, abordan el tema de la muerte con humor. Villancicos, canciones populares que forman parte de la celebración de la Navidad, relacionadas con festividades religiosas. Recuerda que no son los únicos géneros, existen muchas composiciones populares de gran riqueza literaria, como las bombas yucatecas, balonas, tonadas guapangos, topadas, endechas, entre otras. Actividad 3. Practica y distingue algunos de los géneros de la poesía popular. Relaciona con las siguientes columnas. Lee cada fragmento y mediante una línea indica el género al que pertenecen. Si este refiere a una ronda infantil, canción de cuna, villancico, calebrita literaria o coplas. Muy bien, veamos unos ejemplos. En el primero nos menciona que a la víbora de la mar, por aquí puede pasar, los delante corren mucho y los de atrás se quedarán, tras, tras, tras. El segundo, a la rorro niño, a la rorro, duérmete mi niño, duérmete ya. El siguiente, ya viene la calaca, anda caminando. La huesuda manejando muy flaca quiere que su carro lo suba. Y por último, arre borreguito, arre burro arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Recuerda que busca el título de algunas canciones populares de tu comunidad, estado o región que pertenecen a los géneros vistos en ese tema. Recuerda que el título de la canción, de cuna o ronda infantil, o un corrido o un villancico. En la siguiente tabla, anota el título de las canciones y marca con una paloma el género que pertenecen. Muy bien, te mencionaré algunos de los títulos de canciones para que estés atento y puedas escribirlos en el espacio que corresponde. Número 1. Estrellita, ¿dónde estás? El barquito chiquitito. La velita. Los peces en el río. Muy bien, escríbelas donde corresponde cada una. Por último, como parte de tu actividad, busca la letra de las canciones que anotaste o escúchalas y respondes las siguientes preguntas. ¿Qué emociones provocan dichas canciones? ¿Qué aspecto de la vida común permite conocer la historia, costumbres y creencias? ¿Por qué es importante conocerlas? No olvidemos nuestro proyecto. Con base a las características del género, identifica en la siguiente tabla cuáles de estos pertenecen las canciones que seleccionaste en la actividad 1. Anota en la columna izquierda el título de las canciones que elegiste y en la derecha el género al que pertenece cada una. Es momento de ver nuestro siguiente tema. Tema 4. Recursos literarios en la poesía popular. En la poesía popular, como en el resto de la lírica, se emplean diversos recursos literarios para embellecer el lenguaje o jugar con él. A continuación te presentamos algunos de estos. Metáfora. Definición. Consiste en expresar una idea, una emoción, sustituyéndolas por otras ideas o emociones con las que te gusta cierta relación o semejanza o parentesco.
En pocas palabras, consiste en nombrar algo mediante otra cosa. Ejemplo: gracias a la vida que me has dado tanto. Me dio 2 luceros, cuando los abro, perfecto distingo del negro del blanco. Pasamos con la siguiente, la cual es la analogía. Analogía. Definición: es una comparación de una introducción por nexos comparativos, igual que, tal, cual, como, parecido a, entre otras. Ejemplo: mi risa es una lluvia, suave y ligera, llena de ecos que iguala una cueva. Aliteración: en este caso, es la repetición de sonidos de una o varias letras en distintas palabras que se encuentran en un mismo verso. Un ejemplo: acitrón del fandango, sandango, sabaré, sabaré, que va pasando con su triqui, triqui, tra, con su triqui, triqui, tra. Anáfora. Definición: es la repetición de palabras o expresiones al principio de 2 o más versos. Un ejemplo: duérmase mi niño, duérmase, pues que viene el viejo y le come los pies. Actividad 4. Fortalece tus conocimientos sobre los recursos literarios. Lee los siguientes fragmentos. Anota en la columna derecha el recurso que predomina en la metáfora, analogía o exageración, aliteración o anáfora. Fragmentos. El sol abraza, es una soga que aprieta mi cuello. Trompa, trompo tiene tornillo. Salí de aquel sueño como sale de la nadadora ante la gran ola. Corrió tan veloz que dejó una estela y es un curso caliente por donde pasaba. Cada canto con colibrí culmina con calidez, calidez. Anda y ve, anda y corre, anda y vuelve. La lectura es un boleto de viaje que cualquier sitio. La violencia es ciega como la luz blanca en los ojos. Muy bien, ahora solo anótalas en los recursos que pertenecen. Como parte de la actividad de este proyecto, realizaremos lo siguiente. Elige por cada canción un fragmento que emplea alguno de los recursos vistos en este tema. Transcribe en los siguientes espacios los fragmentos y sobre la línea anota los recursos literarios que predominan, la cual se encuentra en la página 213 de tu libro. Con base a la lectura de las canciones y al reconocimiento de los recursos literarios, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué? Muy bien, hemos llegado al último tema de esta secuencia. Tema 5. La rima. Una rima es una conciencia de sonidos vocálicos y consonáticos, como son los vocálicos entre 2 palabras, a partir de una vocal tónica. En otras palabras, hay un ritmo cuando un sonido de finales de las palabras de 2 o más versos coinciden. Las rimas, según la conciencia del sonido, pueden ser asonantes o consonantes. Rima, la cual tiene asonante, solo coinciden los sonidos vocálicos, por ejemplo, aguacero y muelo, o verso o liento. Lo consonante de esta serie coinciden con los sonidos de las vocales y de las 2 consonantes, por ejemplo, aguacero, garbanceo, cochinero, verso, beso y hueso. Perfecto. Veamos la actividad 5. Practica la distinción e invención de las rimas. Escribe 10 palabras que rimen con tu nombre. Te invito para que termines de contestar la actividad que se encuentra en la página 216 de tu libro. En esta secuencia, reconociste que la poesía también es una expresión artística que emplean las comunidades y pueblos para compartir sus historias, formar de vida y tradiciones. Actividad de cierre. Fortalece y consolida tus aprendizajes sobre la poesía popular y evalúa sus avances en el proyecto de la Unidad 2. Responde las siguientes preguntas. ¿A qué género pertenecen el poema popular, la canción que seleccionaste en la actividad 4 y que deseas compartir con otras personas? ¿De qué trata la canción que elegiste? ¿Qué costumbres, aspectos de la historia o tradiciones de tu comunidad se reflejan en ese poema o canción? ¿Qué sentimientos se transmiten? ¿Por qué? Comparte con tus familiares, amistades o personas de tu círculo de estudio la canción popular que elegiste.
De preferencia, busque el audio o video de la canción a que pertenece o a la versión musicalizada. Indica lo que elegiste de esa canción, por qué se considera importante para tu comunidad y qué emociones o sentimientos te provocan. Muy bien, hemos llegado al final de esta sesión. Recuerda, si tienes dudas, puedes acudir a tu coordinación de zona más cercana para consultar a tu asesor educativo. Muchas gracias por acompañarme en una misión del programa El IDEA en tu casa. Hasta pronto.